El primer tema es, bueno, ¿por qué son los niños beneficiados? Por un lado está el tema, ¿no es cierto?, de que en definitiva los niños están siendo considerados el futuro, no van a requerir ningún tipo de atención, aunque ellos vean mal, no saben qué es lo que ver mal. El adulto va a requerir una atención porque se da cuenta que está viendo más borroso, pero esto le puede significar que falla en la educación y hay muchos niños o pobreza que está asociado a la falta de lentes y eso también es un problema de equidad y todo el área política hoy día lo entiende como tal y por lo tanto es necesario detectar y corregir el error refractivo a nivel nacional y este programa va a continuar. El tema es que probablemente va a continuar sin el oftalmólogo como la pieza principal, pero sí necesitamos seguir aportando todos nuestros conocimientos al tema. Ahora, lo que dice Van es verdad, bueno, tenemos que saber algo de cuántos niños están afectados y eso no es fácil. La verdad es que nosotros tuvimos unos estudios que fueron muy importantes, pero primero hubo que definir qué es lo que era limitación visual. Y la limitación visual en los niños no está definida, pero tuvimos que ir a la Organización Mundial de la Salud y decir, bueno, si en el fondo la Organización Mundial de la Salud define como 5 o 10 una limitación, nosotros tenemos que pensar que esa limitación compromete la actividad diaria, bueno, podría afectar la educación. Y eso fue el primer paradigma que se tomó inicialmente y no fue fácil introducir el tema que a lo mejor el 5-7-50 no era una limitación visual para un niño, porque además de que nosotros bajamos la parte de visión, vamos a subir exponencialmente la cantidad de lentes que vamos a tener que entregar. Entonces, en el fondo, teníamos que generar una idea de que el 0,5 era la limitación y también teníamos que generar la idea de, bueno, de cuántos niños estaban afectados. Y después de 4 o 5 años de desarrollo del programa JUNAEP, se hizo un estudio muy bien hecho que formó parte de estudios multicéntricos, pero en todas partes del mundo, que lo lideró aquí la doctora Barroso y el doctor Mao, donde en Florida se evaluaron alrededor de 5.300 niños y esto hizo algo que no se tenía claro, que eran cuántos niños estaban afectados de mala visión. Y obviamente que esto depende si vamos a tener cada ojo por separado o vamos a considerar a ambos ojos en el fondo en la toma de las visiones. Y ustedes ven que si el límite visual es de 0,5, tomamos cada ojo, había alrededor de un 15% de los niños afectados, y que si este límite lo bajamos a 0,3 con cada ojo, esto bajaba al 3%. O sea, también esto depende de la capacidad que tengamos de resolver qué límite en la visión vamos a considerar para poder desarrollar alguna estrategia en el área de salud pública. Pero también fue claro que había un grupo de niños, casi el 33% de los niños que tenían mala visión, que no había una causa refractiva. No pudimos determinar cuál era la razón. Y esto viene el segundo tema. Qué difícil es tomar la visión en los niños. Mientras menos edad, más falsos positivos. Y esto se expresa aquí, porque obviamente estos niños que tenían mala visión, se le hizo cicloplegia, se le miró el fondo de ojo, se le hizo optorefractometría y finalmente la explicación fue que el niño definitivamente no colaboró. Pero esto nos dio el primer margen de decir que alrededor del 5% de los escolares tenían mala visión asociada a lente. Y de eso se basó el programa JUNAEP para determinar coberturas. Claro que este estudio está publicado el año 2000 y fue hecho el año 98. Por eso que hoy día estamos junto al doctor Conte tratando de realizar un nuevo proyecto, y lo hemos pasado al FONIS, para poder desarrollar una nueva estrategia probablemente a nivel de salud pública. Pero algo que también fue muy concluyente en este estudio es que la prevalencia de equivalente esférico miópico, esto no tiene nada que ver con miopía, pero más o menos se asemeja, va aumentando en relación a las edades. Y a los 5 o 6 años puede ser el 3%, pero llega casi al 15, al 16% alrededor de los 15 años y un poco más en la mujer, que posteriormente también se ha determinado que probablemente es un poco mayor en la mujer las indicaciones o la posibilidad de miopía. Y lo curioso de este estudio es que nos demostró que estábamos más cerca de China que de México. O sea, en el fondo probablemente tenemos más chinos en nuestros antepasados que lo que nosotros tenemos, pero también hay un tema que hoy día la educación básicamente está centrado en lo que es cercano y los computadores nos pueden ayudar y hay una relación directa también entre la miopía y el desarrollo de las comunidades. O sea, no es lo mismo la población rural a la misma población que es ahí de un área urbana. Y esto se ha estudiado y obviamente que nosotros tenemos claro que han habido cambios en todo lo que es el desarrollo de las comunidades, pero cuando nosotros sacamos esta comunidad rural y la llevamos a la parte urbana, por algunos factores ambientales y no genéticos han desarrollado mayores miopisoras. Podrá estar el estrés laboral, podrá estar el mayor tema del computador, etcétera, pero eso se ha establecido. Ahora, ¿cómo realizar este programa? Bueno, todas estas cosas que ustedes ven acá
se han desarrollado a través de los años. Esto no es un problema que uno al primer día desarrolle un proyecto, un programa completo, sino que la experiencia nos ha ido demostrando que cada una de estas secciones son importantes en este contexto. El primero es obviamente que la visión de referencia fue menos de 5/10 y para la toma de visión se hicieron cartillas especiales. Esta es la cartilla de Snellen, es muy difícil. Los profesores cuando tomaban esta visión llegaban a la tercera línea y ya el niño ya estaba cansado, o sea que no veía más y ¡pum!, pasaba el programa. Imagínense lo difícil que es llevar a un niño de una sala que está absolutamente asintomático y al día siguiente decirle que no ve y que vamos a tener que darle además un lente. Por lo tanto, se hizo esta cartilla especial que es de la UNICEF Argentina y creado en la Fundación Nano, que en alguna medida es una cartilla muy sencilla que tiene un primer octotipo para enseñar al niño y el último octotipo es, como decimos nosotros, el cazabobo. Muchos niños simuladores no quieren ver la última línea porque así van a tener algo de privilegio, pero definitivamente lo que nosotros queremos es que vea al menos 3 de estos 5 octotipos, que es la visión de 5/10, que eso es lo único que nos interesa en forma definitiva. ¿Y dónde vamos a realizar este screening? Bueno, al 100% a los 6 años y al 100% a los 12 años, en el mismo contexto que habló Van, de dónde ir a pesquisar. A los 6 años, básicamente las ambliopías profundas, los altos visorefracción, y a los 12 años la miopización posterior, que pueden aparecer estos estudios. Esto es lo mismo que él ya les había contado previamente, y se desarrollaron lo que se llaman las normas para recetar un lente. O sea, definitivamente un proyecto de área pública no tiene nada que ver con un proyecto de área privada, y aquí nosotros decidimos, bueno, cuando el viso de refracción comprometa la visión, entregamos el lente. De lo contrario, preferimos que no, porque el niño no va a usar el lente, es un tremendo estigma que vamos a asociar. Y por ejemplo, cuando hay miopía, cuando hay más de 0,75 miopía o igual, entregamos el lente con una corrección total. La hipermetropía es muchísimo más compleja porque aquí entra a jugar un poco la sintomatología que tengan. Esto está todo publicado en la página web de lo que es UNAEP. Los astigmatismos también, 2 dioptrías de repente, pero tenemos que entender que estos son niños asintomáticos. Esto probablemente no es lo mismo que el niño que llega a una consulta diciendo yo veo mal y a lo mejor si el papá va a comprarle el lente, bueno, uno entrega el lente y dice, bueno, úselo cuando quiera. Aquí son sistemas públicos que vamos a buscar a niños que son básicamente asintomáticos. Lo último que le quería comentar, que es algo sumamente interesante, que nosotros lo descubrimos del proyecto que se hace en Suecia, es que, y que después la Academia Americana lo tomó, es que cuando un niño tiene visión en un solo ojo, útil, y el otro ojo es ambliope profundo, o tiene un accidente, un trauma, hombre, un niño hombre, a lo mejor el lente es importante. Pero el lente es importante como un factor protector. De hecho, este lente policarbonato es para evitar el traumatismo, porque si este niño, nosotros tuvimos un caso en Iquique, recibe una herida perforante o un trauma en el ojo sano, es ciego. Entonces, a base de ese caso que dio vuelta a nivel nacional, porque además obviamente el oftalmólogo no estuvo disponible a las 2 horas como hubiera querido toda la comunidad, se enfrancó un tremendo problema y finalmente decidió la JUNAEP dar esta posibilidad, y que es algo que yo encuentro que es bastante bueno. Esto también es para definir los visos de refracción alto, que en el fondo nos tienen que presentar, y esto era algo que se hizo mucho, que fue la educación de los padres. Nosotros no sacamos nada con hacer una intervención en los niños si esto no es aceptado por los papás. Y en definitiva, los primeros problemas que hubo es que muchos papás decían, no, yo no quiero que mi hijo use lente porque si no va a terminar más ciego. Y eso era una cultura popular enorme. Esto se logró cambiar, pero no fue fácil. Y esto fue lo que la JUNAEP entregó, donde definía lo que era una alta ametropía, donde el lente sirve para la visión, de un lente más bien suave, de apoyo visual, que puede ser útil en el colegio o en la casa. Y esto porque cuando uno entrega un lente, esto es un factor de estrés para todos. Para el profesor, para los padres, pero sobre todo para el niño. Imagínense este niño si va a querer usar lentes, que siempre lo he mostrado hace muchos años, definitivamente no. O sea, no quiere nada con lo que es los lentes. Eso ahí le cambiamos un poco el estigma, pero definitivamente aunque le demos lentes puede que no. Y hay un concepto también que es muy importante, que es la baja visión. Probablemente ustedes van a tener en el curso de reflexión algo de baja visión, que en el fondo es cuando alguien no logra mejorar de 0,3 o un campo visual menor, siempre hay algo que se le puede ofrecer. Pero eso no es un lente tradicional, esto se hace a base de ayudas ópticas. Esta era una niñita completamente ciega por un tema de una retinitis pigmentosa. Estos son niños que tienen albinismo, pero eventualmente uno les puede entregar una lupa y estos niños pueden leer. Y si los niños pueden leer, van a un colegio normal. O sea, imagínense la ventaja que vamos a tener con ellos, sacándolos probablemente de una escuela de ciego, donde desgraciadamente se une el ciego normal,
del ciego que tiene otras alteraciones que le pueden retardar. Todas estas normas están en esto que son las normas de control de patología, donde la Sociedad Chilena de Oftalmología ha influido positivamente, y esto era lo que yo les quiero contar, que es muy diferente un paciente individual sintomático que va a una consulta a nosotros ir a nivel poblacional, hacer un screening a todos estos escolares que en realidad no están ni ahí con el tema de que ellos vean mal, de repente sacar a una niñita y devolverla con un lente. O sea, no es fácil, pero en general cuando los lentes son importantes, los niños terminan usándolo. Y eso es un concepto que uno tiene que tener claro. Y cuando los lentes no es importante, a lo mejor pensemos en no darlo. O si lo vamos a dar, seamos un poco más flexibles, para decirle, mire, que lo use en la casa, que lo use en el colegio, a lo mejor el resto del día no, porque también lo va a andar perdiendo. Si el niño que no necesita el lente lo deja en cualquier parte y no lo sigue usando. El futuro es mejorar el uso de lentes. Estamos haciendo ahora un trabajo de muy larga data con el Johns Hopkins para tratar de ver cuál es el perfil de los niños que no usan el lente, que también nos puede ayudar al futuro. Pero ustedes se fijan, esta niñita que tiene una alta miopía llegó casi con cordón de zapatos. O sea, en el fondo los niños terminan finalmente cuando necesitan su lente usándolo. Y lo más importante es esto: si el niño logra leer, independiente que sea con lente o con ayuda de baja visión, independiente que tenga un 0,3 de visión de acuerdo a la academia, este niño puede ir a un colegio normal. Y ese es un objetivo enorme que la JUNAEP se ha trazado y va a dar todo tipo de ayuda. Cuando uno tiene que detectar una metropía alta es una necesidad, pero cuando quiere dar un lente, como dice el doctor Corbalán, esto es todo un arte. Y tiene que diferenciar a un niño que llega solo de toda la comunidad, que definitivamente nosotros tenemos que pensar que son niños que no... Ponerle un lente inicialmente es como ponerle un gorro de lana. Eso era la última conferencia. Así que yo en realidad le agradezco, creo que la mañana la hemos terminado, espero que no con tanto cansancio, y vamos a tener un relajo ahora intermedio con un snack afuera. Si quieren pueden salir a dar una vuelta, y lo único que les quiero recordar que alrededor de las 2:30 vamos a comenzar el módulo de la